Hola a todos, bienvenidos a esta perspectiva semanal macro de este 5 de agosto del 2024. En Estados Unidos la semana anterior estuvo llena de sorpresas y algunos indicadores económicos arrojaron un nuevo diagnóstico sobre la salud de la economía y las expectativas. Inicialmente el informe PMI del ISM reflejó una actividad más baja de lo esperado en el sector manufactura, sugiriendo una desaceleración económica. Por su parte, la balanza comercial mostró cambios en las importaciones y exportaciones, aunque no fueron el foco principal de preocupación. Los nuevos pedidos de bienes manufacturados cayeron 3.3% en junio, una contracción mayor a la esperada del 2.9%. Esto se vio principalmente en una fuerte caída en los pedidos de equipos de transporte. Sin embargo, los pedidos de maquinaria y productos electrónicos aumentaron ligeramente. La nota relevante estuvo a cargo de la Reserva Federal, que mantuvo en línea con las expectativas del mercado las tasas de interés sin cambios en su reunión del cierre de julio, manteniéndose en el rango 5.25 a 5.50. Sin embargo, las declaraciones posteriores del presidente Jerome Powell ofrecieron indicadores significativos sobre la dirección futura de la política monetaria, al señalar que ha habido algún progreso adicional hacia el objetivo de la inflación del 2%. En la conferencia mencionó que un recorte de tasas en septiembre podría estar sobre la mesa, lo cual alentó al mercado a considerar incluso tres recortes antes del cierre del año. Al cierre de la semana, el informe de empleos del mes de julio fue más débil de lo esperado y exacerbó las preocupaciones sobre una desaceleración económica. El crecimiento de la nómina no agrícola fue de 114.000 y el mercado estaba esperando 175.000, con una tasa de desempleo que aumentó ligeramente al 4.3%. Esta semana los inversores seguirán de cerca los datos estadounidenses tras la reciente evidencia que sugiere que la economía podría estar desacelerándose, y la atención se centrará en los datos del ISM sobre la actividad del sector servicios, que al comienzo de la semana mostraría cómo fue la actividad en julio. En la eurozona la semana pasada tuvo importantes publicaciones cruciales como la inflación de julio y el PIB del segundo trimestre del año. La inflación en esta región aumentó inesperadamente al 2.6 desde el 2.5%, superando las previsiones de una desaceleración al 2.4%, impulsada por los mayores precios de la energía, aunque la inflación de los servicios se moderó por primera vez en 3 meses. Las estimaciones preliminares de crecimiento de la economía de la eurozona mostraron una cifra del 0.3% en el segundo trimestre del 2024, con crecimiento en Francia, Italia y España, pero con una contracción inesperada en Alemania. El Banco de Inglaterra también, por su parte, anunció su primer recorte de tasa de interés en 4 años durante su reunión del 1 de agosto. Los responsables de política podrían ser cautelosos al recortar las tasas en el futuro y más bien estarán atentos a los datos económicos para ver si la economía del Reino Unido sigue siendo sólida y la inflación de servicios comienza a caer. En Japón, la semana anterior, el Banco Central elevó su tasa de interés de referencia a corto plazo al 0.25%. Las expectativas del mercado estaban divididas entre mantener la tasa y un aumento de 10 a 15 puntos básicos. El Banco Central de Japón reducirá sus compras de bonos del gobierno a 3 billones de yenes, desde 6 billones a principios del 2026, siguiendo el consenso general. La reducción trimestral verá 400.000 millones de yenes. La previsión del PIB para el 2024 se revisó a la baja del 0.8 al 0.6%. Finalmente, en China, debemos decir que el país se prepara para publicar sus últimos datos sobre comercio, es decir, exportaciones e importaciones e inflación del mes de julio. Sobre el comercio, es probable que las cifras relevantes revelen cierto crecimiento en las exportaciones, impulsado por un efecto de base favorable, junto con una recuperación modesta en las importaciones. El mercado espera que las exportaciones crezcan un 10% anual y las importaciones un 3.3%. En términos de la inflación, se espera que este se mantenga a niveles bajos. Los precios podrían crecer 0.3% interanual, todavía afectado por el débil crecimiento económico y de los hogares en el mes. En realidad, creemos que la deflación del país se puede ir debilitando levemente en los siguientes meses, debido al optimismo de las medidas políticas en Pekín como un paso audaz para enfrentar los problemas económicos. Además, esta semana se darán a conocer los indicadores del sector servicios como el PMI, los cuales especialmente relevante tras la caída inesperada del indicador manufacturero. La actividad manufacturera bajó a 49.8 en julio desde 51.8 en junio, primera caída desde octubre del 2023. Creemos que la publicación de datos económicos esta semana será importante para empezar a hilar la narrativa de los esfuerzos gubernamentales. A pesar de estos esfuerzos y las reducciones de tasas preferenciales, China seguirá enfrentando riesgos debido a la lucha contra la deflación y la crisis inmobiliaria. Eso es todo por ahora, esperamos una buena semana para todos. En Colombia, una semana importante. Venimos de una decisión del Banco de la República en donde se redujo la tasa de interés en 50 puntos básicos, es decir, de 11.25% a 10.75%, en línea con lo que estaba esperando el mercado. Esta semana pues muy importante por la publicación del dato de inflación de julio, que estaría por debajo del umbral del 7%, recordando que el dato anterior se ubicaba en 7.18% comparado con el 7.16% observado en mayo.
Esta vez en julio, pues estamos esperando en particular un dato mensual de 0.33%. Eso ayudaría a continuar con la senda de corrección de precios y llevaría la inflación en términos interanuales al 6.99%. Gran parte de esta corrección gracias a un efecto de base estadístico. En realidad, nuestro escenario sugiere un intervalo entre 6.94 y 7.06, que en cualquier caso significaría una corrección frente al dato anterior del 7.18%. Este mes es importante por los precios en arrendamientos y salud, que seguirían jalonando la inflación como lo vimos en el mes anterior, así como recreación por el mes de las vacaciones. Hacia el final de año, pues mantenemos nuestra estimación de 6.09% en términos interanuales, aunque con varios desafíos en el horizonte, particularmente hablando de un efecto base en servicios, el posible aumento del precio del diésel para pequeños consumidores, el incremento de los precios para los peajes y, por supuesto, el efecto del fenómeno de la niña dependiendo de su impacto. En ese sentido, estamos anticipando la siguiente decisión del Banco de la República en unos 75 puntos básicos. En realidad, cuando coincide con muy posiblemente la primera reducción de la Reserva Federal en sus tasas de interés. De no ser así, una actitud más dovish en comparación con la Reserva Federal estaría provocando una depreciación no deseada del peso colombiano, lo que a su vez estaría importando inflación. Así las cosas, creemos que el Banco de la República preferirá esperar hasta su reunión de septiembre o incluso hasta la siguiente para anunciar un movimiento de mayor magnitud, quizás de unos 75 puntos básicos. Eso es todo por hoy. No olviden seguirnos para recibir actualizaciones económicas y de mercado. Muchas gracias.